me gustaría que cuantificáramos o pudiéramos dimensionar qué tan grave es la situación que está viviendo hoy España con esta especie o estar al borde de la recesión y con la cantidad de desempleados también que es enorme. Bueno, España en general es uno de los países más afectados por la recesión en Europa, entre otras cosas porque consistentemente España ha tenido una tasa de desocupación más alta. Sin embargo, ahora ha llegado a niveles extremadamente altos, ya está bordeando el 25%. Es decir, una de cada 4 personas que buscan trabajo no lo encuentran. Y esto es crítico y quizás grafica lo grave de la situación, en que alrededor del 50% de los jóvenes están desempleados. Probablemente las respuestas, las encuestas no sean del todo precisos, pero uno con toda tranquilidad podría decir que uno de cada 3 jóvenes busca trabajo y no lo encuentra. Entonces es un fenómeno no solo económico, sino que social. Es la primera generación en 50 años de españoles que viven peor que sus padres. Y eso tiene un conjunto de repercusiones. Ahora, yo soy bastante crítico del ajuste que se está experimentando, impulsado por Alemania, porque creo que va a agravar los problemas. Ya, pero estamos hablando de España. ¿Cómo Mariano Rajoy, que es quien tiene aquí el desafío, puede avanzar en esta materia? Se está anunciando una reforma laboral que se debería conocer en los próximos días. Se ha dicho que los ajustes que se han hecho anteriormente no han sido suficientes, que aquí falta una reforma estructural laboral. Pero ha dicho Mariano Rajoy que esto socialmente podría tener un impacto. Espera él una huelga general, espera que esta reforma no le guste a los empresarios ni tampoco a los sindicatos. ¿Por qué camino puede ir esa reforma? Mira, aquí hay un tema técnico que a veces es muy difícil de entender porque tiene profundas repercusiones sociales. Un país como España está en la eurozona, por lo tanto su moneda no la maneja el país, no puede influir mayormente sobre el valor de la moneda porque es el euro. En general, un país cuando enfrenta los problemas que enfrenta España puede devaluar, es decir, puede bajar el valor de su moneda, se abarata respecto al mundo y por lo tanto de esa manera puede exportar más, importar menos, se ajusta. ¿Qué es lo que no puede hacer España? España no lo puede hacer, por lo tanto una de las pocas válvulas de escape que tiene España es por la vía fiscal de gasto mayor o menor o por la vía del ajuste en los precios internos, de los cuales el principal es el precio del trabajo. Por lo tanto, aunque sea duro decirlo, desde el punto de vista de la desocupación y desde el punto de vista de la recuperación, un ajuste por la vía de poder bajar en cierta medida las remuneraciones es menos dolorosa que la situación de rigidez que genera mucho más desempleo. Ahora, ahí hay también algunos paliativos para la situación de bajar las remuneraciones, en el sentido que pueden haber un fondo que se cree que genere el compromiso que cuando las empresas obtengan utilidades normales o mayores, devuelvan lo no pagado a los trabajadores. Ahora, hay otro tipo de medidas que también se están delineando, como por ejemplo aumentar la edad de la jubilación. Se habla a los 67 años, lo que puede tener un impacto social realmente alto. Obviamente es una medida que a la gente no le gusta, ya se ha hecho, ya se ha manifestado en España de esa manera y ahora se está extendiendo incluso más la edad a los 67 años. ¿Qué impacto podría tener eso y sirve o no la medida cuando en realidad no hay mucha oferta de trabajo? Uno se pregunta, ¿para qué voy a tener gente más vieja trabajando si no hay trabajo? A ver, yo creo que la medida sirve fundamentalmente en la perspectiva del sistema de pensiones español, que es un sistema que no es como el chileno de capitalización, es decir, que el fondo es de uno, ¿no es cierto? En España se reparte la plata que ingresa a las pensiones, por lo tanto lo que ocurre es que si se pagan más pensiones hay más gasto público, que es un tema general en los países desarrollados. Lo que tiende a ocurrir es que si una persona se jubila a una edad muy temprana, dado el incremento de la esperanza de vida en todas partes del mundo, particularmente ya en España están casi en el tope, pero están sobre 80 años, entonces el plazo en que hay que pagar pensión es muy largo y eso genera una presión muy fuerte. Ahora, como paréntesis, siendo muy políticamente incorrecto, lo reconozco, yo creo que en Chile una medida de ampliación de la edad de jubilación para las mujeres se viene de todas maneras como tema de discusión. A los 65. Puede ser algo menos, no creo que a los 65, pero aquí tenemos un problema severo también de menores cotizaciones y por lo tanto de pensiones muy bajas para las mujeres. Bien, entonces volviendo al tema de España, desde su punto de vista, ¿esto iría en la línea correcta? Yo creo que va en la línea correcta, pero es insuficiente, y sobre todo porque con el acuerdo que ayer aparentemente se llegó, ¿no es cierto?, va a obligar incluso a señalar a nivel constitucional en los países que el máximo déficit permitido es el 0,5% del producto. Ahora,
en realidad en política económica no hay verdades reveladas, estas no son las tablas de la ley, ¿no es cierto? O sea, nadie le dijo al equivalente a Moisés que el 0,5 era lo que tenía que ser. Es una cifra, en mi opinión, muy baja de déficit, y además que probablemente, si esto se trata de hacer en forma rápida, lo que hace es agudiza la recesión. Eso hay toda una línea de economistas, premios Nobel, ¿no es cierto?, como Paul Krugman en Estados Unidos, que está planteando que esto es lo que va a generar más recesión, porque si se contrae el gasto público, que es la única manera de bajar el déficit, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que la economía tiene menos plata para funcionar. Se estanca. Eso se estanca, genera más desempleo, al final menos posibilidades de cubrir el déficit. Es una espiral muy negativa la que puede pasar. Bueno, y eso obviamente va a afectar de manera aún más profunda a España, que ya se dice que está al borde de la recesión. ¿Podríamos hablar ya de una recesión en España? Yo creo que España está en una recesión. Yo creo que el tema aquí, hay un cierto debate técnico que se dice que hay recesión técnicamente cuando hay 2 trimestres consecutivos de caída, es decir, 6 meses. Ahora, en la práctica, si observamos el problema del incremento en la desocupación, la caída en la producción de distintos sectores, ¿no es cierto?, que son algunos los que están sosteniendo el problema inmobiliario, que en España es gravísimo, por la cantidad de viviendas sin vender, por un boom de construcción. Yo creo que está en recesión. Todas las previsiones indican que este año el producto va a caer casi en el 2% y el próximo año caería adicionalmente. Entonces la situación real de España es la siguiente: lleva 4 años con crecimiento casi cero, va a tener a lo menos 2 años con recesión. Eso desde el punto de vista social y de la calidad de vida de un país es tremendo. Y eso es una olla a presión. Absolutamente. Para Mariano Rajoy, que tiene el doble desafío. Por un lado, mejorar la economía, hacer que la economía interna funcione en un contexto global que obviamente es muy adverso, pero además que la sociedad, en el fondo, vaya sintiendo que estos cambios van favoreciéndolos, que es lo que no se siente. Es que es muy difícil que se sienta. Es muy difícil porque lo que pasa es lo siguiente: uno puede argumentar que un país como España vivió por sobre sus posibilidades. Es como una familia que consistentemente gastara más de su ingreso. O sea, si tenía 400.000 pesos de ingreso, gastaba 500.000 pesos. Bueno, esa diferencia se va acumulando, hay que pagar intereses sobre la diferencia. Y llega el momento en que ya no le prestan plata porque dice no va a poder pagar con todo lo que debe. Y en ese momento vienen los problemas de ajuste. Por eso en sí mismo tener un déficit no es bueno, sobre todo un déficit consistente. El problema es que en un periodo crítico, plantear un ajuste por la vía de reducir el gasto, lo que hace que en el resto de la economía se genere una mayor detención, como dicen en España el paro, es decir, la desocupación, probablemente está en niveles que son insostenibles. Y eso lleva a un problema, en la medida que los gobiernos, y aquí no solamente España, porque el fenómeno en Europa es que todos los gobiernos que estaban en el poder han ido perdiendo. Y eso es casi natural. Han ido perdiendo, los han echado, como pasó con Berlusconi. El tema es que es difícil para la población, por mucho que haya vivido por encima de sus posibilidades, después violentamente bajar. Y eso es la única palabra que a mí se me ocurre, que es más de ciencia política que de economía, es que yo creo que la medida que el gobierno de Rajoy no logra infundir confianza en que lo que está haciendo es el camino correcto, que significa todavía algún periodo de penurias, pero que después esto va a mejorar, es bien complicado. Y la falta de confianza uno lo observa en ya los indicadores que existen de la cantidad de gente profesional de buen nivel española que están saliendo de España. Emigran a otros lugares. Ese es un severo problema. Ya nosotros, ojo, eso nos va a pegar también, porque muchos chilenos que fueron a tratar de obtener un mejor nivel de vida en España, que hay muchos, en distintos oficios, en general más bien con menor nivel de capacitación, están volviendo, y los que están van a verse obligados a volver. Vamos a la situación de la zona euro. Usted lo tocaba, este tratado, este acuerdo que se ha suscrito ayer de poner un límite al déficit que pueden tener los países del 0,5%. Sí. Usted ya me ha dicho que piensa que es bajo, pero también hay otra discusión que es un poco más de fondo. No solo si el déficit que se pone ahí es bajo o no, sino también cuál es la autonomía que están teniendo los países respecto de sus propias economías cuando hay entes como el Banco Central y un eje como el de Sarkozy y Merkel, que están abogando por mantener la casa ordenada y dándole muy poco margen de acción a los países para ser autónomos con sus economías. ¿Cómo se sostiene ese modelo? Bueno, yo creo que en la base de la crisis europea hay un tema político que se ha estado en discusión últimamente,
y el tema de si con una moneda única, como el euro, para muchos países, es posible tener en los distintos países políticas relativamente autónomas. Yo creo que lo que se ha demostrado que no es posible. Y más allá de que el Banco Central Europeo sea muy conservador, si uno lo estima así, etcétera, hay un problema esencial. Los países, al no ser iguales, al tener distintos niveles de desarrollo, al tener políticas de gasto público diferentes, con déficit algunos y otros con casi sin déficit, con déficit muy bajo, lo que genera es en algunos endeudamiento, en otros una situación de superávit, y el problema que hay es que no puede ajustarse el país por la vía de mover su moneda, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, que es la lógica. Recordemos Chile en el 82, enfrentaba un problema bastante parecido porque teníamos el tipo de cambio fijo. Sí. Bueno, se devaluó y la situación, después de haber pasado por una recesión espantosa, mejoró un poco. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su reacción a este fallo? Han dicho las farmacias, ya escuchábamos al abogado, que van en el fondo, a apelar a esta decisión. No, mi opinión es que, de acuerdo a lo que se ha conocido en general, la Fiscalía Nacional Económica, al presentar este caso, tenía evidencia bastante sólida. Y eso ha sido ratificado con la multa impuesta por el Tribunal de Defensa Libre y Competencia. Ahora, es posible recurrir a la Corte Suprema para que en definitiva emita un fallo. Uno de los recursos posibles, que son bastante limitados, es lo que ha señalado el abogado recién, ¿no es cierto?, que es el recurso de reclamación. Ahora, yo entiendo que hay una primera discusión en la Corte Suprema de si se va a abocar, es decir, si va a discutir o no el tema de fondo. En general, la Corte Suprema discute primero si es posible que eso sea hecho. Yo creo que es un caso, insisto, bastante sólido y la impresión, más allá de la connotación pública, del alto revuelo que ha ocasionado este caso por la naturaleza y lo que significan los medicamentos, es que estamos en presencia de conductas de colusión que la Fiscalía investigó muy a fondo y que son uno de los temas que en una economía de mercado más dañan el funcionamiento de la economía, por lo tanto que se impongan penas muy altas a las empresas y también a quienes incurren personalmente en estas prácticas, porque al final las empresas no son instituciones, o sea, no se van a poner de acuerdo dos empresas, se ponen de acuerdo personas de las empresas. Y eso es un tema, y como ya hemos visto en el caso reciente de la Polar, que es de otra naturaleza, no es de colusión, pero está en discusión el tema de los pollos, recordemos. Sí. Son temas muy complicados y que hacen perder un componente importante en una economía de mercado, que es la confianza de que la competencia funciona. Ahora, ¿usted no ve la posibilidad de que se revoque en definitiva esta decisión? Mire, siempre existe la posibilidad, no sé los elementos que va a tener a la vista la Corte Suprema y cuál sea su fallo. Históricamente la Corte Suprema lo que más le preocupa es que si las pruebas son pruebas que considere suficientes, ¿ya? O sea, y cómo se obtuvieron, etcétera. Yo tengo la sensación de que dada la larga investigación de la Fiscalía, todo el tiempo que tomó el debate en el Tribunal de la Defensa del Libre Competencia, creo que hay antecedentes que prueban que hubo colusión, por lo tanto me atrevería a decir que es más probable que la Corte Suprema ratifique el fallo del tribunal. Ahora, yo no soy abogado y por lo tanto no puedo tener todo el tipo de antecedentes ya procesales o de otro tipo que consideran los tribunales. Ahora, ¿esto cambia en algo el panorama para el consumidor, para el usuario? Porque uno tiene la sensación de que estalló este escándalo de las farmacias, pero que uno sigue yendo a la farmacia y que los precios de los remedios están más o menos similares. Y uno dice, bueno, no se seguirán poniendo de acuerdo. ¿Hay algún efecto práctico? Uno podría pensar que a raíz de esto, efectivamente, ¿no va a seguir habiendo colusión? A ver, yo creo que no ha seguido habiendo colusión. El efecto práctico principal es que, por cierto, cuando se descubre este tipo de práctica, serían extremadamente tontos los ejecutivos de este tipo de empresas para continuar en la práctica porque saben que van a tener los ojos encima de quien fiscaliza. Ahora, lo que estoy convencido es que una gran cantidad de mercados en Chile, en muchos rubros, y uno puede mencionar, y cualquiera que se venga a la cabeza tiene esas características, está en general dominado por un grupo de 3 o 4 empresas. Algunos que son más grandes, otras de tamaño similar. O sea, pensemos en cualquier mercado y tiene esas características. Son mercados más bien concentrados. Son mercados concentrados con pocas empresas, son lo que llamamos en economía oligopolio. Ahora, es bastante estudiado el tema, que cuando existe eso, la tendencia a ponerse de acuerdo es más alta.
porque son menos los que se tienen que poner de acuerdo y en definitiva es más fácil repartirse el mercado, por así decirlo. Y eso se hace poniéndose de acuerdo en precio. Ahora, por lo tanto, lo que tenemos que tener son organismos que fiscalicen esto, dadas las regulaciones existentes. Yo creo que las regulaciones son buenas, la letra, la norma. El tema es fiscalizarlo. Es aplicarlo. Aplicarlo y que haya personas que estén mirando lo que está ocurriendo. Y eso creo que hay pocos recursos destinados a eso. Y en este caso, además de la multa que se le pone a la institución, como decía usted, ¿se tiene que buscar las responsabilidades personales de los ejecutivos que presuntamente se habrían coludido? En este caso es más difícil por el que en otros, por el tema tenemos que no hay figura penal para los que están involucrados, los que se pusieron de acuerdo. Pueden haber multas personales. Ahora, eso va por un carril de un juicio civil, que entiendo que también se está siguiendo en el caso de la farmacia. Y lo que pasa es que en Chile, en general, los tribunales de este tipo de casos civil, que significan multas o indemnizaciones, están sobrecargados de trabajo, son extremadamente lentos, y lo que ocurre es que incluso si es penal, en Santiago hay un solo tribunal penal después de la reforma, que ve los casos antiguos. Ahora, en lo civil, aunque parezca increíble, no es raro que los casos de estos se demoren 5 años, 8 años. Y desde ese punto de vista pierden eficacia, porque a lo mejor impone una multa alta, pero ya se olvidó el tema. Aquí lo importante es la velocidad, incluso el caso de la farmacia. Si la Corte Suprema emite el fallo a mitad de este año, hay que recordarse, o sea, ya van a haber pasado ¿cuánto tiempo? 3 años desde que realmente ocurrió esto. Entonces, eso es lo que lleva a lo que me decías, que hay como la sensación de que no pasó nada. No pasó nada, claro, porque no se ve que haya un castigo, por así decirlo. ¿Y qué plazo le ve usted a este recurso de reclamación? Bueno, el abogado estaba diciendo que se demora no menos de 6 meses, por muy rápido que opere, porque hay un procedimiento, hay todo un sistema legato de demostración, etcétera, y la Corte Suprema también tiene un montón de casos que tiene que ir tratando de acuerdo al orden de llegada o a la importancia que la Corte le asigne. ¿Cuál es la lección que se saca después de este caso de colusión de la farmacia? ¿Mayor fiscalización? ¿Que la ley funciona o no funciona? ¿Cuál es el análisis, el balance final? Ya hay una lección, pero fue un caso que en el fondo aceleró la dictación de una ley. La lección es que la ley para los casos posteriores al de la farmacia, porque salió, la conozco bien porque me correspondió impulsarla en el Parlamento, el tema principal es que ahora existen muchas más herramientas de investigación. Estos casos son bien complicados. Estos casos en general no se discuten en un seminario ni se hablan en lo público, son hechos, como decimos en Chile, medio pacallados, ¿no es cierto?, en reuniones privadas o telefónicamente, y ahora existen posibilidades de investigar eso. Hay una penalización mucho mayor en términos de multas que se pueden imponer, y multas personales, y la multa personal no la puede pagar la empresa, que eso es bien importante, o sea, le duele a la persona a quien le impone una multa que puede ser alta. Yo creo que, insisto, faltan 2 cosas en esencia. Una es mayor capacidad de fiscalización, o sea, que la Fiscalía Nacional Económica y también la policía, etcétera, tengan una mayor capacidad, especialización, más recursos. Tiene que tener más gente y más equipos destinados a esto. Y en segundo lugar, yo percibo que todavía, sobre todo a nivel empresarial, no está completamente internalizado que esto sea malo. Es como, pucha, qué mala suerte lo pillaron. Pero hay que ponerse de acuerdo. ¿Y eso cómo se cambia? Porque en el fondo es un tema más difícil, es más difícil, es un tema cultural, es un tema de mentalidad. Yo estoy bastante convencido que ha ido evolucionando, porque lo que pasa es que a veces se nos olvida que una economía de mercado propiamente tal, en Chile es un fenómeno relativamente nuevo, tiene 30 años, y eso se demora en convertirse en una práctica, pero creo que muy rápido debiera haber convencimiento por parte de los empresarios que quienes se ponen de acuerdo, o sea, se coluden, quienes utilizan información privilegiada y obtienen ganancias indebidas en lo financiero, quienes impiden la entrada de empresas a la competencia, en definitiva le hacen un daño tremendo
al funcionamiento de la economía de mercado, porque pierde legitimidad. Se pierde la confianza. Y cuando pierde confianza y legitimidad, lo que tiende a ver es que la gente empieza a decir, bueno, pero este sistema entonces no me sirve. Le sirve a algunos, que son los que tienen poder, que se pueden poner de acuerdo, y a mí no. Y por lo tanto es un problema político grave. ¿Y el marco regulatorio que tenemos atiende a ese problema? ¿Es suficiente? Porque se generó toda una discusión de si había que mejorar o profundizar o en el fondo hacer más duro el marco regulatorio o si era suficiente o no para prevenir que se produzcan casos como este. ¿Cómo se previene? Yo creo que tenemos un marco regulatorio adecuado, es posible prevenir, pero yo insisto, en Chile en general tenemos una tendencia a nivel de la mayor parte de las personas, la mayor parte de las organizaciones, incluso el propio Parlamento, el sistema político, están convencidos que dictando una ley el problema se va a resolver. La ley lo que da el marco de acción, la ley lo que hace, ¿no es cierto? Dice, usted tiene que comportarse así o asá, de lo contrario va a ser penalizado. Pero hay que fiscalizar que eso ocurra. Yo no creo que tengamos un problema de regulación en el sentido de las normas. Tenemos leyes, tenemos reglamentos, tenemos circulares, tenemos las instituciones en todos los ámbitos que funcionan. Si el problema es que las instituciones, pongámoslo en términos extremos, son muy pobres respecto a la cantidad de cosas que habría que hacer para realmente ver que se cumpla bien la ley. ¿No es cierto? Vimos el tema, por ejemplo, de sanidad con la inspección a unas heladerías. Bueno, hay un poquito de show, en mi opinión, con eso, con la Seremi yendo y clausurando, etc. Esa debería ser una tarea permanente. Pero el ISP no tiene funcionarios para hacer eso. Obvio. Bueno, ya que hemos hablado de la farmacia, sí, está bastante clara su reacción a este fallo. Quiero volver al tema que estábamos tratando. Sí. Estábamos hablando de la eurozona, una situación compleja en la que se vive. Ayer se llega a un acuerdo de, en el fondo, estandarizar cuál puede ser el déficit que cada país miembro de la eurozona puede tener, que es un 0,5%. Pero aquí hay dos modelos encontrados. Por un lado, este eje Sarkozy-Merkel, que piensan que hay que ordenar la casa, que hay que poner un límite de deuda, de déficit para los países. Pero hay otro eje, que es el de Cameron, por ejemplo, que se queda fuera de este tratado, pensando un poco más que los países deben ser autónomos. Que a lo mejor es necesario, incluso poniendo en tela de juicio si es que es tan viable seguir con el euro como la moneda unitaria. ¿Cómo lo ve usted? ¿Podría haber aquí un terremoto mayor y terminarse el euro, por ejemplo? A ver, yo creo que el eje es en realidad Merkel-Sarkozy. O sea, al revés, el orden. Merkel mandando, ¿sí? Toda la razón. Alemania yo creo que claramente aquí lidera, es la economía más grande, es el país que está en mejor situación económica, es el único prácticamente que tiene la posibilidad de aportar adicionalmente al Fondo de Estabilización Europeo que puede permitir ayudar a los países. Con la mochila que eso significa. Claro. Ahora, ¿por qué Alemania está haciendo esto? Porque es la única manera de que el gobierno alemán, la canciller Merkel, pueda convencer a sus votantes. Es un tema político. En Alemania es muy reacia la gente a decir, tenemos que seguir nosotros haciendo esfuerzos y pasando plata para que quienes se portaron mal, quienes derrocharon, quienes jubilan a los 55 años, quienes jubilan con pensiones fantásticas, quienes solo trabajan para el Estado y no trabajan. Esa es un poco la imagen que existe, sobre todo en los países de Europa del Sur. ¿No es cierto? Un poquito sol, flojera, gasto por encima de sus posibilidades. Lo cual, como todas las cosas, es una caricatura, no es cierto eso. Pero cuesta mucho convencer, el público alemán es muy sesgado, le tiene mucho temor a la inflación. Entonces no quiere gastar mucho. ¿No? Ellos ahorran bastante. Entonces, ¿por qué su esfuerzo se les va a evaporar ayudando a otros? Entonces es difícil, la única manera diciendo, no, estamos ayudando, pero se van a apretar el cinturón, van a ser como nosotros. Inglaterra, la impresión que tengo, bueno, es que no ha estado en el euro, por lo tanto para ellos no es un problema el euro. Yo creo que ideológicamente Cameron tiende a estar de acuerdo con Merkel en términos de lo importante que es el equilibrio de mercado. De hecho, está haciendo eso. Y hay muchos que sostienen que Inglaterra está prácticamente en recesión por las políticas de Cameron tan restrictivas. Ahora, lo que está haciendo Inglaterra ahora es defendiendo mucho su sector financiero, ¿no es cierto? Porque se habla de un impuesto a las transacciones financieras, eso no le conviene, dado que Londres es el principal centro financiero, etc. Ahora, en general, el problema es que se le va a poner una camisa de fuerza a los países, porque si está a nivel de la Constitución, que no pueden tener un déficit mayor, va a tener que haber un margen de maniobra más grande que el que se está hablando ahora para que pueda en determinados momentos salirse
para que exista, que es lo más importante de todo. ¿Cómo va a ser la transición desde el déficit que tienen ahora, que es mayor, que es altísimo, a llegar a eso? Una de las cosas que el gobierno de Rajoy está señalando, un poco implícitamente, manda mensajes a través de la prensa o algunos analistas, no directamente, es que quiere que le den más plazo para esto, que las condiciones no sean tan draconianas, porque perciben, y todos dentro de España, la apretura que tiene. Yo acabo de leer, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la situación es espantosa, porque en España, además del déficit público, el gobierno central, al consolidar, sale muy grande, porque hay mucho déficit a nivel de las autonomías. Regionalmente la situación es distinta en España. Y uno se pregunta, ¿cómo apretarse el cinturón puede generar que efectivamente todas estas economías en forma autónoma y luego como un todo, que es la Unión Europea, se reactive? Porque en definitiva también lo que se necesita aquí es que la economía se mueva y uno piensa, bueno, a lo mejor se estanca, porque se reduce, se hace reducción de gasto fiscal, se hace reducción de empleo, ¿Cómo se reactivan las economías con esta política versus modelos, por ejemplo, como el estadounidense, que hacen totalmente lo contrario, se estimula al mercado? Bueno, como le decía, yo soy de los que piensan, y al leer distintas cosas me convence mucho más planteamientos como el de Paul Krugman y otros en Europa que están planteando que en definitiva uno de los problemas que tiene, que esta medida de ajuste tan violento, no estimula la economía y por lo tanto se va a salir del problema, pero en vez de salirse en un año, se va a salir en 4, con una baja mucho más pronunciada que la que podría ser. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué vamos a tener tanto dolor en la población, tanta desocupación, tanta gente que vive muy mal, niveles de riesgo de pobreza que en España se están aproximando a tan sobre el 20%? Entonces, ahí viene el tema de las medidas de estímulo. Las medidas de estímulo probablemente sean más eficaces si vienen por el sector privado, con una mayor facilidad crediticia. Hay que resolver el problema de los bancos, que en España es bastante grave. Los bancos, incluso los que están aquí no tienen problemas, pero en España tienen graves problemas por un tema de que tienen que aumentar capital o bajar créditos, y lo que están haciendo es disminuir los créditos. Y eso hace que el sector privado tenga un problema grave de financiamiento. Por lo tanto, se está ajustando el sector público, pero también tiene que apretar el sector privado porque tiene menos disponibilidad de crédito. Yo creo que aumentar las posibilidades de crédito al sector privado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, junto con un apriete de cinturón, pero no tan grande del sector público, es el único camino que en mi opinión queda para no romper la eurozona. Para finalizar, justamente ahí quiero llegar. ¿Se puede romper la eurozona? ¿Qué tan viable es seguir en este grupo donde no todos tienen el mismo orden, donde no todos han sido igual de responsables, donde los que sí lo han sido ya están un poco cansados de tener que prestar plata de su bolsillo y donde tienen una moneda unitaria que muchos dicen que podría desaparecer, el euro? A ver, en este momento, la mayor parte de los analistas, algunos han hecho análisis bastante a fondo de lo que hay que hacer, digamos. A ver, ¿qué pasa si un país como España, un país como Grecia o Italia no tiene el euro? Y el problema es que en realidad una de las cosas que ocurriría es que, claro, manejaría su política monetaria, podría bajar la tasa de interés, se puede devaluar en ese caso, volvería a la peseta. El problema es que las deudas están expresadas en euro, y por lo tanto el euro podría seguir existiendo aunque en menos países, o se volvería cada país a su país, pero seguirían expresadas la moneda de los otros países. Por lo tanto, se abulta la deuda. O sea, y habría una necesidad de renegociar deuda más grande que la que existe hoy día, tanto por parte del sector público como de las empresas que tienen deuda en euro. Por lo tanto, eso no superaría la crisis tampoco. En el corto plazo, o en el plazo de algunos años, la situación sería peor. Y en segundo lugar, uno ha escuchado mucho, el euro tiene un componente político de la Unión de Europa para hacer frente al peso de Estados Unidos en la cosa más política, de política exterior,